Pues más o menos igual que Juan. María José es una persona que conoce el sector maravillosamente bien, muy a fondo, pelea fuerte, ¿eh? Yo tengo una anécdota de ella que a lo mejor le va a dar coraje que la cuente, y hasta se puede poner colorada. Pero cuando empezamos con Sodean, cuando empecé yo con Sodean, pues conseguimos los primeros proyectos europeos, aquellos del programa Perú se llamaba, ¿no? María José, vente para acá. Bien, pues bueno, yo siempre que me invitan a hablar a algún sitio, intento dar respuesta al título que me proponen. A mí me da igual el título, pero intento no hablar de lo que a mí me gusta, sino de lo que me dicen, ¿no? En este caso yo creo que ambas cuestiones se dan, es un buen título y además me gusta, ¿no? Con lo cual me ha sido cómodo preparar la intervención, y seguro que me gustaría decir muchas cosas, pero no quiero hacerlo ni mucho menos de forma atropellada y que las ideas no se entiendan. Yo voy a poner aquí una foto que es del año 2008, fue yo creo que de las primeras imágenes corporativas que tuvo la Agencia Andaluza de la Energía. Desde entonces se ha andado mucho, Andalucía ha andado mucho en muchos caminos y en muchos sectores, y también en el tema de la biomasa. En particular yo creo que gran parte del contenido de lo que nos ha relatado Juan Lobo pues nace no de esta foto sino de mucho antes, pero digamos que esta foto era casi el origen de esa forma más administrativa de encauzar las cuestiones, ¿no? Pero también sigue habiendo muchas cosas todavía en el tintero, y es en lo que yo me voy a intentar focalizar en mi presentación, para hacer un repaso de aquellos temas de por qué todavía la biomasa no deja de ser esa cenicienta o esa hermana pobre incluso del resto renovable, a pesar de que es una de las energías, y es la energía renovable, que en eso que a Valeriano no le gusta de la energía primaria, pues la energía renovable que más energía primaria aporta. Si nos vamos a las estadísticas energéticas, y esto no es simplemente es por tener una referencia, no es por otra cosa, ¿no? Si vemos cómo evoluciona el consumo de biomasa y cómo evoluciona otra fuente energética, como por ejemplo el petróleo, vemos como desde el año 90 hasta ahora, pues que casi todas las fuentes energéticas en el balance de energía primaria mundial, pues no se distingue que hayan cambiado, ¿no? Eso que dice que hay muchas nuevas renovables. Del balance energético, es más, deberíamos de ponernos, o por lo menos debería de ponerme yo, porque es el combustible dentro de los que no me gustan, el que menos me gusta, que es el carbón, que vemos cómo ha seguido creciendo y cómo se mantiene en la estructura energética mundial. Y la biomasa pues ocupa un 9,6%. A mí me llama la atención que este 9,6% de consumo de energía procedente de la biomasa está en manos de un montón de millones de habitantes del planeta, ¿no? Por deciros algunos números, existen 528 millones de explotaciones agrarias en la Tierra. Eso es muy significativo. Si nos vamos a Andalucía, existen algo menos de 250.000 explotaciones, y existen agricultores, según el Instituto de Estadística y Cartografía, otros 250.000 puestos de trabajo de agricultura, ¿no? Eso es muy significativo, o sea, son mucha gente. Pero si nos vamos a unas estadísticas micro de la Agencia Andaluza de la Energía, de empresas que trabajan en logística de biomasa, solo hay 26. O sea, son números a tener en cuenta.
Pero más me llama a mí la atención cuando comparo la biomasa con el petróleo, porque siendo una energía, digamos, un recurso, la biomasa que da casi el 10% y el petróleo el 30%, o sea, solo 3 veces menos, tampoco es tanto, ¿no? Solo 3 veces menos de energía para satisfacer los consumos de todos los habitantes del planeta. Sin embargo, solamente el 1.500 yacimientos de petróleo abastecen el 94% del consumo de todo nuestro petróleo. Nosotros con 528 millones de explotaciones agrarias damos el 10% y solo con 1.500 puntos se da. Pero es que solamente 5 empresas producen cerca del 50% del petróleo del mundo. Eso es muy significativo. Solo 5 decisiones afectan a la mitad del consumo. Y ya para colmo, ¿no? O para cuadrar las cifras, y esto es un número que a los economistas les gusta mucho, la empresa que más beneficios tuvo el año pasado fue una petrolera de Arabia Saudí. Obtuvo 111.000 millones de beneficios, pero solo con una facturación de 350.000 millones de dólares. O sea, el beneficio de la industria del petróleo es enorme, se podría concluir, ¿no? Si veis, bueno, en la presentación, pues Andalucía es como España, ¿no? Por mucho que los telediarios y demás se vean cosas raras, pero Andalucía es como España en cuanto al consumo de energía, pero sí nos diferenciamos de la Unión Europea. Nosotros consumimos menos biomasa que la Unión Europea, se parece mucho a la media mundial. Será porque la media mundial en gran medida la ponen los países más ricos, ¿no? Lo que es la media. En consumo de petróleo nosotros hacemos un consumo muy intensivo, por encima del 40%, frente al 32% de la Unión Europea o también el 32% mundial, ¿no? Entonces, bueno, ahí está digamos nuestro punto de partida. La biomasa, ¿qué debe de hacer para crecer? La biomasa, ¿qué debe de hacer para consolidarse como un combustible renovable y apto para competir con otros combustibles? Incluso yo me atrevería a decir sustituirlo en el menor espacio de tiempo. ¿Por qué tiene que sustituirlo? Ayer salió el informe o antes de ayer del IPCC y ya nos ha dicho adaptaros porque no se puede cambiar los efectos del cambio climático. Entonces yo creo que tenemos la obligación de ir actuando, ¿no? Por otra parte, el producto energético final, ahí es lo que hablaba Valeriano. A nosotros los humanos no nos debe de importar la energía primaria, eso es una entelequia, digamos, ¿no? A nosotros nos debe de preocupar consumir agua caliente, consumir electricidad para iluminarnos cuando no abrimos las ventanas, podríamos abrir las ventanas aquí, o sea, para abastecer nuestros consumos, ¿no? O calentar la comida para comer, ¿no? Entonces, si después esa ducha viene de la energía solar, mejor que mejor, y si viene del carbón, pues vamos a intentar cambiarlo, ¿no? Pero lo que nos interesa son los usos finales. Y claro, ahí la biomasa, digamos que está todavía un paso atrás de otros combustibles. A nadie le preocupa y de las características de los derivados del petróleo. Todo el mundo confía en que las gasolinas y los gasóleos son excelentes porque los echamos en las gasolineras y estamos acostumbrados a hacerlo y sabemos que cumple unas características químicas, que a su vez está regulado y ya está. Y tenemos confianza. En el gas natural más o menos, pues siempre es igual, dependerá un poco del origen, pero tampoco mucho, ¿no? Pero la biomasa lo primero es que hay muchísimos tipos de biomasa, Juan ha hablado de muchas, según la procedencia, según el origen, según el suelo donde haya estado, si tiene un suelo más alcalino o menos alcalino, tiene cloro, no tiene... La biomasa no existe, yo siempre lo digo, existen las biomasas.
tenemos que emplear un singular, pero porque es difícil hablar de otra forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender a la biomasa. O sea, la biomasa no es un combustible totalmente estandarizado y yo no sé, me pregunto si pudiera ser en algún momento, porque estamos hablando de un ser vivo, no estamos hablando de un fósil. Por otro lado, por ejemplo, si nos vamos a cuántas normas hay de biomasa, si ustedes os vais a ENOR y hacéis la consulta, dime cuántas normas de biomasa vigente hay. Hay 10, pero 2 no tienen nada que ver con la energía. Pues ahí estamos. ¿Y de qué año es la primera norma de biomasa? De 2011. ¿De qué año es la primera norma de petróleo? De 1954. Con lo cual, es que estamos a años luz, digamos, tenemos que recorrer ese camino. No es que estemos mal, es que tenemos que recorrer un camino que hay que hacer, ¿no? Las normas de biomasa que existen ahora mismo están muy focalizadas a lo que son solucionar aspectos técnicos. Por ejemplo, determinar la ceniza del contenido de biomasa o los criterios de sostenibilidad. ¿Por qué hay muchas normas, o de las pocas que hay, por qué hay muchas normas de sostenibilidad? Porque la directiva europea fríe a la biomasa a base de la sostenibilidad. Estoy totalmente de acuerdo que hay que asegurar la sostenibilidad, pero es a lo que más importancia se le ha dado. Entonces, las normativas europeas, y en nuestro caso la UNE, pues está trabajando para solventar esos problemas. En la actualidad, por ejemplo, solamente hay 3 normas en tramitación de biomasa, y sin embargo hay 65 normas de tramitación relacionadas con el petróleo, cuando el petróleo parece que ya se va a dejar de consumir, ¿no? O estamos diciendo siempre. Bueno, no he dicho que aunque desde 1954 hay 443 normas vigentes relacionadas con el petróleo, o sea, que estamos, digamos, a 2 estados muy diferentes en cuanto a regulación. Por otro lado, en el petróleo, y es un tema que a mí me ha interesado porque da respuesta al título de mi presentación, hay una norma específica para los sistemas de gestión y la distribución. Sin embargo, nosotros no tenemos ninguna norma específica en biomasa que hable de toda la cadena de distribución para asegurar la calidad. Bueno, pues es que ellos han dado este paso. Pero si nos vamos a otras regulaciones que no sean solamente la normativa técnica, la norma de la UNE, nos damos cuenta que es que en la primera tesitura que nos ponemos es que para hablar de biomasa regulada tenemos que hablar de política agrícola, de política medioambiental, de política económica, de fiscalidad, de un montón de cosas que aún quedan por hacer, ¿no? Ahí Juan me ha pisado un poquito, pero nada más que un poquito, nada más que en esta del medio. Está lo que es el mercado de la energía. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, y sobre todo la gente que trabajamos relacionado con las agencias energéticas y demás, pues a desarrollar mucha normativa del sector energético, muchísima. Está la ley del sector eléctrico, la ley del gas, la ley de los hidrocarburos, está todo regulado, ¿no? Bueno, nos puede gustar más o menos la regulación, pero está regulado, ¿no? Incluso la fiscalidad, los impuestos de hidrocarburos son básicos casi para la economía de cualquier país, ¿no? Y en particular en España. También está el impuesto de la electricidad, o sea, está todo regulado desde muchos puntos de vista. Sin embargo, en biomasa, las leyes de fomento de las energías renovables y poco más, ¿no? Y sin embargo, y si nosotros quisiéramos tener la certeza de los precios, por ejemplo, el mercado de la gasolina, los gasóleos y demás, pues en la puerta de cada gasolinera está el precio, es mercado libre, pero es muy conocido el precio, ¿no? Sin embargo, el precio de la biomasa pues es un mercado que cada usuario se tiene que buscar cuál es, ¿no? Y se tiene que buscar qué canal. Ahora, como mucho vemos en las vallas publicitarias, los centros comerciales que publicitan el precio del pele, ¿no?
está 3,68, 3,65, ¿no? Y son los centros comerciales. Bueno, en España existen dos fuentes para saber precios de biomasa, y uno es el IDAE. Trimestralmente se publican los índices de precios de todas las energías, y también se publican los de las biomasas. Por supuesto, esto se hace a base de encuestas, como se hace en la Bebión. Existen dos, al menos yo conozco dos índices internacionales, que es en la base de la cotización de la biomasa en el mercado de Rotterdam. Ahí sí, digamos, que está llegando más a la madurez, porque está compitiendo con otras materias primas que también cotizan en el puerto de Rotterdam, ¿no? En cuanto a la cadena de valor de la biomasa, pues, bueno, ¿qué decir? Esto lo ha explicado enterito casi Juan Lobo. La biomasa interviene desde el agricultor hasta después el usuario final. El usuario final, que puede ser un doméstico, una instalación deportiva, una agropecuaria, una granja, en este caso porcina, un consumo térmico, un consumo eléctrico. Todos somos usuarios, todos son esos usuarios. Por lo tanto, llevar esta biomasa hasta aquí requiere una profunda transformación, porque desde luego la biomasa, como la adquiere el producto de electricidad, no tiene nada que ver a como la quiero yo en mi casa o como la quiere el de la piscina, ¿no? Y sobre todo, ¿qué grado, entre comillas, porque yo no quiero decir esta palabra, pero qué grado de trabajo, de problemas quiero yo asumir como usuario final? Está claro que los productores de electricidad están dispuestos a asumir muchos más problemas, mucho más trabajo que yo en mi casa, ¿no? Yo lo que quiero es mi combustible, que mi estufa funcione perfectamente, que no me dé ceniza, o sea, que se haga un milagro. La gente piensa que puede haber un milagro. Bueno, pues que no haya ceniza en la biomasa es un milagro, porque estamos hablando de un proceso de combustión que tiene que generar la ceniza. Pues hablemos de otros procesos, ¿no? Entonces, para adecuarnos a los usuarios finales, habrá diferentes tratamientos. Uno pasará por hacer pellets, otro por simplemente astillarla más o menos groseramente. Por supuesto, habrá que transportarla, pero uno se podrá transportar en un camión abierto, cumpliendo toda la regulación y normativa de transporte, por supuesto, pero incluso se podrán transportar en camiones cisternas, y se podrá bombear, pues como el caso de huesos o pellets, ¿no? que se pueden tratar como fluidos, ¿no? Esto es la escuela de ingenieros, ahora es la escuela ahora la facultad de economía. Bueno, pues todo esto es lo que va a generar el dinero, ¿no? O sea, si todo esto no tiene un valor añadido, esto no existe, está claro. O sea, nadie lo va a hacer por amor al arte, como se dice, porque no se puede hacer, entre otras cosas, ¿no? Porque siempre las políticas energéticas que no están respaldadas por el interés social, llámese interés social porque haya empresas que quieran hacer esto, pues están llamadas al fracaso. Por mucho que se empeñe el legislador, por mucho que se empeñe el político en poner cosas a disposición de la sociedad, si la sociedad considera que no es suficiente o no le es rentable o no le interesa, pues se dedica a otras cosas y empieza, como ahora se lleva, a hacer fotovoltaica en muchas empresas, o no dejan de hacer las cosas y se tienen que diversificar, que quizás eso es lo bueno. Bueno, en definitiva, y con todo lo que yo he comentado, se puede ver que estamos ante un sector de una gran complejidad. Pero es complejo, no es problemático, ¿eh? Es complejo por las características propias de la biomasa, por ser un ser vivo la biomasa, por el grado de normalización y estandarización que necesita y que aún no le ha llegado, también por la madurez que necesita de mercado. Es más, a mí me da mucha alegría, por ejemplo, cuando se ven los pellets, ¿no? Los sacos de pellets en las vallas publicitarias. Eso es una madurez de mercado.
O sea, yo siempre digo que lo mejor que le podía pasar a la energía solar térmica, a la energía fotovoltaica, es cuando la vendieran las grandes superficies. ¿Por qué? Pues porque ya quiere decir que está madura y que hay confianza en esa tecnología. Después, por supuesto, tendrá que estar bien instalada. O otra alegría que me dio el otro día, entro en un gran centro comercial, no voy a decir cuál, y venden las motos eléctricas. Pues eso quiere decir que ya hay sector que la gente está asumiendo eso como una posibilidad, ¿no? Pues en gran medida mucha biomasa ya ha llegado ahí. El tema del consumo de pellets se podrá incrementar, podrá haber más estufas, podrá haber más calderas que usen pellets, pero ya existe un mercado que la gente está confiando en él. Después, es muy complejo el proceso, como hemos visto. Creo que había 12 fotos que sin lugar a dudas no da para toda la cadena de valor. Si hablamos de la electricidad, por ejemplo, pues las utilities casi no lo arreglan todo, y sin embargo, y además podemos definir el nombre de utility, seguro que todos podemos dar por lo menos 5. Sin embargo, a ver quién se atreve a decir 5 empresas de utility de biomasa. O sea, es muy complejo, ¿no? O sea, todavía no se ha llegado ahí, y a lo mejor es que no se va a llegar, porque estamos hablando de dos productos, de tipos de energía diferentes. Después existen multitud de tecnologías de conversión energética con sus características cada una para obtener energía térmica y eléctrica, y además también ahora mismo, como hablaba ya también Juan, para el tema de la bioeconomía. La bioeconomía no es quemar biomasa, la bioeconomía es obtener productos a partir de una materia prima que se llama biomasa, esos productos obtenerlos con energía renovable y al final, pues si hay unos residuos o unos subproductos, pues aprovechar la energía que tiene. Pero la bioeconomía no se puede basar, como alguna gente ha creído, en poner muchas plantas de electricidad y muchas plantas de biomasa térmica. Eso solo no es bioeconomía. Pero es importante lo que he dicho. Las materias primas biológicas que se transforman para dar productos, para dar lugar a productos, tienen que funcionar con energías renovables, y entre ellas la biomasa. Esto solamente es para asustaros un poco, para que veáis las grandes posibilidades de la biomasa. O sea, la biomasa puede ser fuente de energía térmica, de electricidad, puede generar productos para transporte, puede generar materias primas para uso industrial y para producir otras materias. Y bueno, y puede ser fuente también para producir hidrógeno, ¿no? El hidrógeno es quizá esa energía que todo el mundo aspira a que tengamos, o que mucha gente aspira a que tengamos, y desde luego la biomasa también tendrá un lugar muy importante en esa cadena. Y bueno, y yo ya para terminar, como siempre académicamente se debe terminar, hacer unas pequeñas conclusiones. Y las mías son tan pequeñas que nada más que tienen una. Yo entiendo que es necesario continuar aprovechando la complejidad de la biomasa. O sea, desde esa complejidad, porque si no se entiende la complejidad no se puede hacer nada, no se puede desarrollar el aprovechamiento de la biomasa. Y a partir de esto yo me atrevería a dar algunos consejos, algunas cuestiones que podrían ser útiles para profundizar y para continuar aprovechando la biomasa. Primero, yo entiendo que hay que seguir potenciando los aprovechamientos actuales. O sea, lo que estamos haciendo hay que sacar pecho y hay que decir que se está haciendo muy bien. O sea, que hay muchas empresas generando electricidad con biomasa hace muchos años y lo están haciendo muy bien. Que hay muchas empresas haciendo energía térmica para hogares y lo están haciendo muy bien. Entonces, eso hay que seguir resolviendo algunos aspectos que van surgiendo, como el medioambiental y otros, pero hay que seguir.
¿Por qué? Pues porque tenemos mucho impacto sobre la población rural, sobre la economía, evitando el CO2 que generan los combustibles fósiles, ¿no? Después hay que trabajar en normalizar y en estandarizar y en regular, eso está claro, ¿no? Eso, o sea, no podemos querer vender un producto diciendo que se llama biomasa. Hay que decir qué tipo de producto es para, sobre todo, que la gente confíe en el mercado, ¿no? Después yo me atrevería a decir que hay que apostar por un sistema de I+D+I para un aprovechamiento íntegro y óptimo. Es lo que decía, no hay que solamente hablar de energía, hay que hablar del aprovechamiento integral de toda la biomasa como fuente de materias primas renovables, ¿no? Después hay que buscar nuevos aprovechamientos energéticos, ¿no? Ahí ya se está hablando, ya se está, incluso el Plan Nacional Integral de Energía, ¿no? que está, bueno, en fase de aprobación, pues habla de gases renovables, habla de combustibles sintéticos y, por supuesto, habla de hidrógeno. Y ahí la biomasa tiene que estar, porque es una gran fuente de energía. O sea, lo bueno es que, por ejemplo, la biomasa, cuando al sector del gas le gusta mucho, le está gustando la biomasa quizá más en la forma de biogás, porque ven que es una forma de tener metano que se parece al gas natural, o que es el gas natural, por lo cual dicen, pues mi negocio va a perdurar más allá de cuando no pueda emitir CO2, ¿no? Entonces, bueno, hay que aprovechar esa... Y por último, yo lo he puesto en naranja, porque esto va dirigido a los economistas. Hay que incluir en las cuentas económicas la actividad relacionada con la biomasa y de todas las renovables. Es complejo, yo por ejemplo que trabajo con descomposición estructural, pues es complejo cuando tú vas a buscar qué aporta las energías renovables, por ejemplo, por hablar... Y en este sector, por ejemplo, de la biomasa, ¿dónde lo meto? En el sector agrario, en el primario, esto es de la energía eléctrica, esto... Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para decir, la economía europea está cambiando, la economía europea, al menos además, eso es lo que debe de dar lugar a dejar de hablar de una economía lineal y pasar a una circular, ¿no? Que también las cuentas económicas lo reflejen muy bien, y entonces podamos distinguir cuál es la electricidad renovable, ya en algunas cuentas económicas aparece la eólica, pero bueno, es que la eólica es como el padre de las renovables, pero que las demás también tienen que estar presentes, ¿no? Y también tienen que estar presentes los térmicos, porque ahí hay una cuenta que a mí me hace mucha gracia, no, seguramente no tiene mucha gracia, pero vamos, vapor, gas y electricidad, ¿no? ¿Y vapor qué es? Yo digo, las cuentas económicas del vapor, ¿cuáles son? Pero ahí aparecen, ¿no? Después de 70 y no sé cuántos desglosas, ahí está. Entonces yo creo que los economistas os invito a que intentéis también poner el grano de no solamente del análisis, sino también de que las cuentas económicas reflejen a las energías renovables y en particular a la biomasa. Y por mi parte, como ha dicho Juan Lobo, pues estoy totalmente a vuestra disponibilidad hoy, cualquier momento. Yo estoy bastantes veces por aquí, por la facultad, entonces podríamos seguir hablando en cualquier momento, además de aprovechar el día de hoy. Muchas gracias. Venga, hay preguntas para María José. Bueno, también os digo una cosa, yo, como me han asignado este papel y tenemos un poco más de tiempo al final, ¿tú te quedas hasta el final? Pues quiero decir que si se queda alguna pregunta en el tintero, pues no pasa nada, porque al final podemos seguir debatiendo sobre el tema, que el objetivo principal de este seminario es este debate, después de escuchar a la gente que sabe del tema. Pues venga, preguntas. Ya la planteaba un poco antes Juan, analizando el sector como una cadena de valor, ¿no? Porque has estado tocando, entonces tú un poco abundas ahí. A mí me parece muy interesante que vosotros tengáis estudios, pero me gustaría saber en qué medida tenéis actualizado el análisis de la cadena de valor en Andalucía, es decir, conocéis todos los agentes, bueno, os han aportado bastante información, pero en qué medida eso
¿lo tenéis vosotros actualizado y seguís analizándolo o no? ¿O eso... No está analizado. Existen multitud de datos que cabría plantear un estudio de cadena de valor. Pero claro, existen también multitud de cadenas de valor. No va a ser lo mismo generar electricidad que generar energía térmica. O sea, por lo tanto, digamos, el primer planteamiento es qué cadena de valor quiero hallar, ¿no? Pero bueno, decirte que yo no conozco ningún trabajo de la Agencia Andaluza de la Energía donde esté calculada toda la cadena de valor. El reparto del valor añadido. Exactamente, eso no existe. Entonces, existe información que sale de una experiencia real sobre el sector, de cómo se podría alimentar un análisis de cadena de valor, digamos. Hasta donde yo llego, que tampoco yo sé todo lo de la Agencia Andaluza de la Energía, hasta donde yo llego, creo que hay información muy actualizada en cuanto a una parte de la cadena de valor, pero probablemente ya, porque cuando hace unos años se hizo mucho trabajo de lo que es el campo, de recoger la biomasa, de saber esa parte, ahora digamos que tenemos lo que nos cuentan, porque ya no estamos tanto trabajando ahí, entonces conocemos la experiencia de otros actores que desde luego sirven para alimentar la cadena de valor. Digo por tener, y corrígeme Juan si eso no es así, porque entiendo que una cadena de valor hay que hacerlo con datos lo más actuales posible, si no estás haciendo la cadena de valor de 1900. Claro, claro. Y además, como es una cosa súper dinámica, los agentes cambian continuamente, en fin, que lo bonito es ver un poco cómo van esas cadenas de valor, como tú dices, ¿no? Claro. De hecho, tú, por ejemplo, has hablado de la parte de la logística, que también es muy interesante, ¿no? Pero vamos, que la agencia en principio no tiene hecho estos estudios actualizados, ni hay intención de hacerlo. Juan quería decir algo. Yo creo que no. Con respecto a la cadena de valor, yo estuve en una reunión con nuestra directora general de industria, Natalia, y ella comentó la cadena de valor, se lo pidió a la Asociación de Energía Renovable de temas de biomasa, le pidió la cadena de valor hace 3 años, pero no sabemos si se ha hecho o no se ha hecho. Ella estaba muy interesada en buscar esa cadena de valor, pero no sé. Nosotros no tenemos noticia de que se haya hecho nada. Y vamos, que existe interés, pero no. Ya, que sería bonito. La conclusión está clara, Carolina, que la tenéis que hacer vosotros. Eso es. Parece evidente, ¿no? Yo no lo quería decir, ahora que es compleja. No, claro, que es como estáis diciendo, no es una cadena, Claro. o sea, es que son multitud de cadenas, pero... Ayer me llamó un suministrador antiguo vuestro que hace 10 años se salió de la casa, Antonio Paco Cantillo, y ahora vuelve otra vez a suministrar biomasa. De 10 años se dejó ya de la biomasa y ahora vuelve a esto. Ahí es muy diferente. Como casi todas las instituciones que oficialmente se ocupan de la gestión de lo que tiene que ver con la energía, se trata casi siempre de plantearse cómo se abastece la demanda, cómo se satisface la demanda. Y eso se intenta racionalizar, por decirlo de alguna manera, de la forma que se plantee. Ahora pues se habla siempre de que hay que darle más peso a la renovable, etc. Pero hay un problema o un tema importante que es esa demanda. No hay nadie que la cuestione desde el punto de vista oficial, en el sentido de estudiar hasta qué punto es posible que continúe creciendo como hasta ahora, y que tiene que tener unos límites, que no podemos seguir queriendo satisfacer la demanda con un estilo de vida como el que tenemos. ¿Qué puede hacer la Agencia Andaluza de la Energía en ese sentido? Bueno, como la agencia, digamos que esa preocupación la tiene, ¿no? Y siempre en lo que es los planes energéticos
hay un análisis de la demanda, digamos, en una situación en la que yo no hiciera nada, es lo que nosotros le llamamos la tendencial, o sea, si esto sigue como va, ¿qué va a pasar, no? Y después, otra situación, digamos, vamos a aplicar medidas de ahorro y mejora de la eficiencia energética de los procesos, de las formas de consumir energía. Y bueno, entonces dice, vale, pues entendemos que va a evolucionar así, pero así lo hacemos nosotros como agencia, así lo hace IDAE para el Gobierno central y así lo hace la Comisión Europea para Europa, ¿no? Por ejemplo, la Directiva de Renovables dice, pues como esto sigue así, vamos a llegar a consumir 1.800 megatep de energía en 2020. Pues hay que consumir 1.600, que ya está, y te quita el 20% y llega allí. Y entonces te da una serie de herramientas. La agencia tiene una serie de herramientas, fundamentalmente los incentivos. Está claro que tú con los incentivos pretendes dos cosas, darle una serie de ayudas a unas personas para que actúen y también que se favorezcan esas empresas que están haciendo esas actuaciones y consigan tener un mejor posicionamiento para que se la vendan a otros clientes que no tienen las ayudas, porque como todo, los recursos son limitados, ¿no? En ese sentido, en eso consiste nuestra forma de actuación, digamos, como organismo que tiene competencias en energía. Pero es verdad que nosotros no somos la sociedad. Después hay incluso otros organismos de la Junta de Andalucía que tienen unas competencias, incluso que están influyendo más en el consumo de energía que nosotros. Eso ya me lo atrevo yo a decir, ¿eh? Por ejemplo, movilidad, transporte y movilidad. El transporte es el 40% de toda la energía que se consume. Entonces, también las políticas que se pongan para la movilidad y para el transporte va a tener un impacto en el consumo. Ahí habéis visto que estamos por encima del 40% de petróleo y no hay forma de bajarlo. Entonces, ¿y el petróleo dónde se consume? Pues fundamentalmente en el transporte. ¿Y qué hay que hacer? Pues cambiar hábitos de transporte y demás, ¿no? Después, pues también hay otras cuestiones como puede ser, por ejemplo, incluso en educación y demás, ¿no? Porque nuestra forma de consumir energía pues está derivado de una costumbre, de un modo adquirido desde que somos chicos. Eso lo tenemos que cambiar si queremos reducir, y eso no es incentivo, o sea, no hay ninguna en las múltiples subvenciones que tiene la agencia y que te puedes meter para buscarlas en la página web, que está muy bien descrita, no hay cambios de hábitos del consumo, porque nadie te va a regalar dinero o nadie te va a dar dinero para eso. Sin embargo, necesitamos actuar por ahí, ¿no? Después está, y ya no hablo como agencia, es verdad que se está observando, y ustedes como economistas pues lo veréis, ¿no? Yo también lo estudio en ese sentido, que hay un cierto desacoplamiento entre el consumo de energía y el crecimiento económico, ¿no? Después están pues, todas las teorías de si tenemos que seguir creciendo hasta el infinito, ¿no? para seguir viviendo sobre el planeta, ¿no? Entonces, y ahora lo estoy diciendo todo como yo, ¿eh? Yo no creo que sea tan importante en estos momentos, y a lo mejor Valeriano está conmigo de acuerdo en cuántas unidades energéticas consumimos, sino qué tipo de unidades energéticas, porque ya casi deberíamos de dejar de hablar de energía, por eso las TEP no son importantes, y si son las emisiones. ¿Qué genera eso, no? Porque a mí, si todo viniera de la energía solar, no me preocupará mucho que la eficiencia de una máquina fuera el 20% en vez del 84%, ¿no? O sea, que estamos ahí obsesionados, el pobre Carnolo estamos exprimiendo al máximo, ¿no? Y yo creo que es la cuestión eso, ¿no? Porque sí, está muy bien reducir los consumos de energía por el modo de energía,
pero la eficiencia energética de lo que es la maquinaria está llegando a unos límites bastante importantes. Yo creo que si solamente se mejora la eficiencia de las máquinas y conservamos el mismo modelo de consumo y de hábito, o sea, de fuentes energéticas, las emisiones no se van a reducir. Porque me compro el mejor equipo A+++, pero pongo 5 en mi casa. Antes tenía uno muy malo, pero ¿me entendéis, no? O sea, que creo que son las dos cosas. Respecto a lo que comenta María José de las subvenciones, ayer salió publicada, lo presentó nuestra directora general de Industria, una subvención de 100 millones de euros para medidas de ahorro energético en el sector industrial. Eso significa que nosotros mejor damos el 30%, esos 100 millones hay que multiplicarlo por 3, la inversión que se basa aquí en Andalucía en cambiar máquinas obsoletas una por otra. Y no cualquier máquina, sino por ejemplo nosotros le damos subvenciones a estos entes, por ejemplo, que tenga un ahorro de un 10%. Tiene que garantizar técnicamente que hay un ahorro de un 10%. Que eso cuando le damos la subvención es, y además me tiene que garantizar que hay un tanto por ciento de ese ahorro. Y eso es lo que ha comentado María José, que tenemos esos incentivos, y salió ayer, está publicado hace tiempo, pero ayer lo presentó la directora nuestra. Y hay que gastarlo en un año y pico. Sí, bueno, vamos a terminar esto, nos vamos a tomar un café, volvemos, nos estamos saltando...